Hola, ¿qué tal? Soy Luna Paredes y estoy con Carmen Conesa, que es la protagonista de El Jardín de los Cerezos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fenomenal, feliz de estar aquí con todos vosotros. Qué bien, qué gusto. Y bueno, cuéntame qué tal está yendo el proceso, cómo lo vives. Tenemos rato, ¿no? Para contar, para Tenemos hablar. rato, O sea, tenemos todo vale, lo que vale, quieras. porque el proceso está siendo precioso, está siendo emocionante, hay nervios, hay muchísima inquietud por saber cómo va a acabar esto. Y estamos disfrutando mucho, la verdad es que es un regalo auténtico hacer este personaje y hacer un Chekhov en este gran teatro, ¿no? Que es el Teatro Fernán Gómez de aquí de Madrid, o sea, es muy emocionante, eso uno. Y me has preguntado qué más y que cómo va todo el proceso. Sí, ¿cómo vas? Pues yo, genial, o sea, es decirte, en forma, intento descansar, comer bien para tener fuerzas y nada, muy bien, feliz. Qué bien. Es la primera vez que haces un Chekhov, ¿no? A lo largo de tu larga Sí, sí, trayectoria. sí, sí, sí. Es la primera vez que lo hago profesional porque yo había hecho pues en talleres y en cursos diferentes, precisamente con Coraza. Con él hice un Chekhov, pero siempre a nivel de talleres y cursos, Ajá. nunca profesional, es el primero. ¿Y qué tal está siendo el acercamiento a Chekhov? Uf, me emociona muchísimo. Poder encarnar uno de sus personajes es algo completamente... Son personajes poliédricos, tienen muchísimos colores, tienen mucha vida interior, mucha emoción, pero a la vez son niños, son frívolos, inconscientes, pero a la vez tienen un dolor. O sea, es muy complejos. Sí, 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 complejos, pero maravillosos. Bueno, no es cualquier personaje, además. Háblanos, cuéntanos sobre tu Pues personaje. mi personaje es la matriarca, diríamos, un poco la terrateniente, esta mujer aristócrata rusa de la aristocracia de finales del 800 y principio de 1900. Es un personaje, se llama Lyuba Andreevna Ramskaya. Muy bien. ¿Y cómo la llamáis de estos tres nombres que todos los... Lyuba, pero Liuba. muchos lo llaman Lyuba Andreevna, porque ellos se llaman siempre muchas veces con el nombre y el apellido. Entonces Andreevna es hija de Andrei, como sabes, igual que González es hijo de Gonzalo, en España, en español. Pues Andreyevich es hija de Ajá. Andrei. Así que muchos personajes se llaman nombres y apellidos. Yo llamo, por ejemplo, Ermolai Alexeyevich a uno de mis amigos, Ajá. pero llamo también con el apellido. Es como si Ajá. me llamaran, oye, Carmen Conesa, pues sí. Muy A mí bien. me gusta, ¿eh? Luna Paredes, ¿qué te parece este sitio? ¿Ya? Sí, todo el Maravilla, rato. maravilla. Bueno, y cuéntanos cómo es Liuba. Liuba, Liuba. Liuba Andreevna, vale. ¿Cómo es? Una mujer... Chekhov decía que no, para él no era una heroína trágica, sino que era una mujer muy humana, emotiva, cariñosa, infantil, en partes, en momentos parece frívola, pero en el fondo una mujer muy generosa, de tan generosa de entregar siempre todo, es muy despilfarradora, o sea, derrocha el dinero sin freno, de una manera que parece tonta, ya es como que lo daba a todo el mundo, propinas, y no tienen dinero, entonces está mal educada en eso, ¿no? De decir, bueno, cuando hay poco no hay que gastar, pues no, ella gasta igual, sobre todo no gasta en ella, gasta dando limosnas, propinas, derrocha dinero. Bueno, eso no es derrochar, eso es hacer el bien, pero que sin freno, Ajá. ¿sabes? Y esta mujer viene de París, ¿no? Y vuelve a la finca, al jardín en el que se crió. Exactamente. Bueno, ella ha estado fuera 5 años. Ella tuvo una desgracia en su vida en esta misma casa y se tuvo que marchar. No digo lo que pasó porque así queda la intriga. Y se tuvo que marchar. Estuvo 5 años fuera en París, enamorada de un hombre que no era su marido ya. Y, y entonces se arruina y, como te he dicho, ¿no? Con esta cosa de derrochar el dinero y entonces se arruina y de alguna manera vuelve a Rusia, a su casa de toda la vida. Y a partir de ese momento pues empieza, Chekhov construye esta narración que es una, según él, comedia, pero también con toques de dolor, es una tragicomedia, yo diría, bastante. A
A mí me recuerda esta historia, estos versos de Sabina, ¿no? Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Pues es un poco como volver a este paraíso, ¿no? ¿Qué representa para la función o para ti? ¿O me respondes a las dos? Sí, Este jardín. el jardín de los Cerezos, esta finca, es la finca donde ella nació, donde Liuba nació, donde vivieron sus padres, vivió su abuelo. Es para ella, bueno, toda su juventud, su infancia, su felicidad, esos momentos de que todavía no eres consciente de lo que va a venir en la vida, pero que pasas una niñez maravillosa. En ese momento mi abuelo, mis padres tenían esclavos, o sea, siervos, pero en mi generación ya un poco los criados ya consiguieron la liberación y en ese momento ya son casi parte de la familia. Entonces establece esta especie de relación familiar con los criados y es muy bonito. Como ella trata a toda la gente que está a su servicio. O sea que ahí ya se ve una evolución a nivel social. Vale. Pero lo que no prevén es este cambio de los tiempos, ¿no? Es decir, que ellos tienen un gran latifundio, ese jardín, pero no lo pueden mantener, es una ruina. Entonces Lopagin propone ahí, ya que para salvarse y salvar todo, que se parcele ese jardín, o sea, con lo cual Chekhov ya era muy moderno, ya vio, casi tuvo una visión, ¿no? Como Julio Verne, de ciencia ficción, pero que era los chalés adosados. Bueno, él proponía casitas parcelando el jardín, y a partir de aquí empieza el conflicto. Pero el conflicto porque Liuba y su hermano Gaev no lo ven, diríamos que no lo ven, no se niegan, pero no lo ven. Y entonces intentan obviar el tema. Esta especie de conciencia autoengaño, ¿no? Inconsciencia autoengaño, es muy común en estos personajes de Chekhov. Pero, claro, no lo ven estos personajes y no quieren verlo también quieren verlo, sí. Porque hay una carga como muy emotiva, ¿no? En este jardín. No sé cómo tratáis la figura del jardín concretamente. En la obra. Sí. El jardín es un poco el símbolo de la naturaleza que casi sin cuidarla crece y vive sola y llena cada primavera de nueva esperanza, ¿no? Porque salen esas flores blancas, ese cielo azul. Es la belleza, es la delicadeza de las flores y que antes se podía hacer mermelada con esas cerezas, pero ahora ya como están arruinados, pues casi ya es ruinoso todo. No se pueden ni recoger las cerezas ni nada. Entonces, claro, pero el jardín sigue floreciendo cada primavera. Lo tienen, pues yo creo que es un poco el símbolo o la metáfora de que a pesar de todo la naturaleza sigue para adelante y es más, diríamos, fuerte y potente y cree más en el futuro que nosotros mismos. Que es inconsciente, ella vive, Claro. Y entonces están arraigados para estar arraigados bien en el suelo y ser conscientes, por eso pueden hacer estas flores, porque están muy arraigados en la tierra. Me gusta mucho todo lo que sabes del personaje, toda la historia que conoces del personaje, no toda lo que me cuentas está en Chekhov, sino de estudiarlo y darlo, porque claro, Chekhov es uno de los grandes padres del teatro moderno, ¿no? E intentó establecer que sus personajes fueran profundamente humanos. Tú vienes de hacer cabaret, hace nada. 2 semanas. Claro, entonces, ¿cómo se vive también poder adentrarte en un mundo de personajes profundamente humanos? A ver, por suerte el personaje que hacía en cabaret era Fraulein Schneider, que es la dueña de la pensión, y era un personaje extraordinario, un poco lo que decía el autor del libro y de la novela de Cabaret, es que era el espejo moral del espectador, porque era la que era más consciente de todo lo que estaba viniendo, ¿no? A partir antes de la guerra, todo lo que estaba viniendo ya la amenaza nazi, ¿no? Encima de Alemania. Y ella ya con todo esto, de hecho tiene 3 canciones en la obra y es precioso, ella se enamora de un judío, o sea que ya era un personaje con mucha enjundia, diríamos, ¿no? Que disfruté muchísimo haciendo con todo el equipo. Me dio penita irme, la verdad, pero es lo que tú decías, es decir, necesitaba cambiar, o sea, mi cabeza, que mi alma, sobre todo mi espíritu, se fuera ya a Liuba,
porque estaba entre medio, estaba ensayando Liuba por la mañana y por las noches y tardes hacía cabaret con Schneider. Entonces era esta mujer rusa y esta alemana que estaban diciendo, bueno, ya, ¿no? Concéntrate. Y al final, pues nada, decidí ya hacer el salto y encarnarme en Liuba. Y la verdad es que es muy emocionante el personaje y hacer Chekhov y llegar a estos personajes tan grandes, ¿no? Son grandes, es que son grandes de todo, de matices y de emociones difíciles de hacer. Y hace 120 años que se estrenó esta obra por primera vez, El jardín de los cerezos. ¿Por qué crees que hace falta volver a Chekhov, a estos clásicos? Yo creo que no es que haga falta, es que no hay que abandonarlos nunca, de hecho es lo que pasa. Periódicamente se hacen, no sé, cada 2, 3 años, o hay 2 o 3 en este momento, hablo en España, en nuestro país. Es como Shakespeare, Calderón, los nuestros y todos los grandes maestros de la dramaturgia siguen visitándose constantemente. A Dios gracias y por suerte, pero porque son grandes textos que nunca se acaban. Por más que los interpretes, por más que los montes, siempre puede un director o una compañía encontrar matices diferentes. Y creo que son personajes universales y atemporales, o sea, no tienen una época, se entienden y se sienten en todas las épocas de la vida. Sí, pero bueno, tú antes hablábamos de Cabaret y decías que estos personajes estaban a punto de encontrarse con el nazismo de frente. En El jardín de los cerezos también hay algo de cambio de tiempos y de personas que están, bueno, me lo decías tú, ¿no? La especulación inmobiliaria tiene un granito, un germen ahí. ¿De qué más cosas crees que habla El jardín de los cerezos que le puede interesar al público de hoy? Bueno, ese es lo que acabas de decir, ese cambio social. Siempre estamos, en todas las épocas de la civilización, de este personaje humano que camina por la vida y por la tierra, por esta tierra, siempre está sometido a cambios. O sea, ahora estamos en medio de un cambio también, se está produciendo. O sea, que decir que el cambio estaba entonces, no, el cambio se produce casi cada época, cada año o cada 2 años existen cambios, ¿no? Y se ven venir cosas, se ven venir. Ahora cuando nos vean de aquí 100 años a nosotros dirán, claro, se estaba aproximando, bla, 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 cada uno para cada uno y luego la historia hace su interpretación. Pero claro que sí, que hay, ¿no? O monstruos o cambios en la civilización y en la época esta de Chekhov, de este jardín de los cerezos, estaba, pues también se veía venir la revolución del proletariado, y luego lo que ya acabó o sea, apareció Lenin, Stalin, todo lo que es la revolución, ¿no? Es la sublevación de los esclavos, y la revolución proletaria que se estaba aproximando también, o sea, siempre estamos sometidos a cambios, o sea, y ahora también tenemos. Bueno, no, claro, es que ahora no es como antes, pero es que están cambiando las cosas. Lo que pasa es que no nos educan en el cambio. El cambio es algo que es innato en la civilización y está bien y hay que aceptar el cambio y hay que decir, pues sí, va a cambiar. Y Madrid está cambiando, ya las tiendas no son lo que tienen las tiendas, ahora hay otras tiendas y hay muchos turistas, y claro, muchos turistas, porque está cambiando, estamos, no para peor ni para mejor, es que es cambiar. No creo, yo no siempre creo que los cambios sean para peor, creo que los cambios son cambios, ni para mejor ni para peor, cambios. Y entonces hay que estar entrenado en el cambio. ¿Y cómo vive tu personaje ese cambio? Lo obvia, o sea, sí, ella intenta autoengañarse, ella vive entre el dolor y el autoengaño. Entonces, vive bien porque se está engañando todo el rato, pero mucha gente en la vida funcionamos así. Yo también incluida, es decir, nos autoengañamos, por supuesto, porque también es una manera de poder mantener la esperanza en que van a aparecer cosas mejores, ¿no? Bueno, la esperanza, por ejemplo, Nietzsche decía que era una absurdidad, que no tendríamos que tener esperanza, que es la tontería más grande. Bueno, sí. Bueno, ¿tú la tienes, Carmen? Sí, me autoengaño. O sea, la esperanza es en el fondo un autoengaño. Bueno, es un autoengaño, pero hermoso. ¿Y en la propuesta escénica hay algún tipo de actualización de alguna manera o el texto no lo necesita?
A ver, la versión que ha hecho García May es absolutamente preciosa. Y yo tengo 3 versiones diferentes porque me gusta leer diferentes versiones que se han escrito de muchas épocas. Entonces, también me parece que él tiene una prosa poética preciosa, que es una manera de decir. No sé si se ha actualizado o no se ha actualizado, por supuesto su versión es actualizada porque la acaba de hacer ahora. Y revisadísima y traducida y adaptada, es decir, ha hecho una traducción y una adaptación. Entonces es muy fiel a Chekhov y me parece, no hay cosas así, connotaciones en la escenografía que puedan traernos al presente, es muy fiel a la estepa rusa y al momento, y con algo muy poético, muy el estilo operístico que Juan Carlos Pérez de la Fuente pone y pincela en sus montajes, ¿no? Muy fantástico y poético. Ajá. Vamos, es un poco lo que Chekhov mismo pretendía, ¿no? Esta cosa un poco poética en sus propios textos. Pero Chekhov hablaba o pretendía, buscaba la verdad en las obras, ¿no? Que los personajes fueran verdad, que las interpretaciones fueran verdad, que la mentira quedara evidenciada. ¿Qué te ha enseñado Chekhov y El jardín de los cerezos sobre la verdad a ti? Aún no lo sé. Aún no lo sé porque como todavía no lo he estrenado, pero ya me está enseñando que no permite la ficción, la ficción de esto, ¿no? De decir mentiras, ¿no? Son unos personajes que cuanto más estén apoyados y se trabaje la verdad, la verosimilitud, o sea, yo la verdad iría a la verosimilitud, porque en el fondo en el teatro no hacemos verdad, es verosímil, pero no es verdad, ¿no? Pero conseguir esa máxima verosimilitud es lo que Chekhov agradece y y el espectador de hoy y de siempre agradece. Me gustaría que me dijeras una frase de la obra, la primera que te venga a la cabeza. La primera que me venga a la cabeza. Vale, pero quizá diría, siento un escalofrío en el alma, en todo el cuerpo, pero no puedo escapar. Tengo miedo de quedarme sola y en silencio. Pues qué necesario también ese silencio a veces, ¿no? Que huimos, muy actual esto, porque huimos del silencio. Tengo miedo de quedarme sola y en silencio, creo que la mayoría de las personas vivimos esa huida, ¿no? Y bueno, para terminar te quiero preguntar, Carmen, para Carmen, no para el personaje, ¿cuál es tu jardín de los cerezos? Ay, mi jardín de los cerezos, quizás sí, sería Valldoreix, o sea, y donde yo me crié. Yo me crié en una casa también en el campo, por suerte, con mis papás, y claro, murieron ellos dos, y entonces esa casa se vendió, también la tienen unos japoneses, yo no he podido. Y cuando voy a Valldoreix, a Sant Cugat, que está en Barcelona, paso muchas veces caminando o paseando a verla y le enseño a mi hija desde la valla, porque han puesto una valla enorme de estas. Pero la casa construida sigue siendo igual, y además es la casa que hizo mi padre. Mi padre era albañil y luego la hizo él mismo. Así que ese sería mi jardín. O sea, que realmente tienes mucha conexión con tu personaje. Sí, total. Qué bien, qué bien. Bueno, pues que vaya fenomenal el estreno, que estoy segura de que será así y que sigas disfrutando y que te siga enseñando cosas este personaje. Sí, este y todos en la vida. Yo creo que hay que estar aprendiendo siempre. Mira, te doy una frase final. Hay que aprender cada día como si fueras a vivir para siempre y vivir como si fueras a morir mañana. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, un placer.